Gracias, compañero Rafael. Le paso ahora el turno al compañero José Antonio del sindicato SUATEA. Hola, buenas tardes. Bueno, primero agradecer, reiterando lo dicho por compañeros anteriores, la invitación a SUATEA para explicar su posición en torno al tema de la huelga general, y a partir de ahí, pues bueno, no alargarme mucho, sino tratar más bien de decir, bueno, pues cosas que no hayan dicho los compañeros anteriores, y a continuación pues quedar a vuestra disposición para las cuestiones, las preguntas o todo aquello que se os ocurra. Pues en ese sentido decir que SUATEA, el Sindicato Unitario Autónomo de Trabajadores de la Enseñanza de Asturias, es convocante de la huelga general del día 29. Convocante por voluntad propia y por pertenecer a una confederación, la de STES intersindical, que a su vez es convocante a nivel estatal. A pesar de las cuestiones, las diferencias, aquí todos llevamos en las siglas algo de unión y de unitario, y bueno, estamos en organizaciones distintas, pero a pesar de todas esas diferencias, la importancia crucial del día 29 pues no se nos escapa ni mucho menos, y la necesidad, por lo tanto, de la unidad de acción sindical para que esa jornada salga lo mejor posible. Entonces, evidentemente, desde la conciencia de que los enseñantes, sean profesores de universidad, sean maestros, sean profesores de FP, son trabajadores en todos los sentidos, trabajadores y miembros, por lo tanto, de la clase obrera del Estado, pues sabemos lo que nos jugamos todos en esa jornada, ¿no? Pero bueno, refiriéndolo, y que se ha reiterado aquí en intervenciones anteriores, en cuanto a el deterioro de las condiciones de trabajo, seguramente de la capacidad de contratación y de venta de nuestra fuerza laboral, de nuestro futuro social y político, los temas de salud, de servicios públicos básicos, de pensiones, etcétera. Estamos en ese barco. Pero particularmente, además, la enseñanza es uno de esos servicios básicos que desde hace ya bastante tiempo pues está en el centro de una ofensiva, ¿no?, de privatización y de capitalismo europeo, aunque podría hablarse también de experiencias en otros sitios, y en ese sentido entendemos que resistir, como hemos venido haciendo hasta ahora, no va a ser posible si no es en el conjunto de una resistencia social más general, ¿no? Si vemos esto de una manera un poco más general, en los últimos años podríamos decir que en ese sentido la educación en el Estado español, el sistema educativo, pues ya hace tiempo, ¿no?, que sufría una fractura importante en un sector privatizado de inicio, pero es decir, bajo control privado, fundamentalmente la Iglesia Católica, pero además subvencionado con el dinero de todos, que era pues la Iglesia Católica y sus centros concertados y demás, ¿no? Esto era una herencia realmente pesada ya del último franquismo, consagrada en ley por un gobierno socialista en el año 85, y bueno, a partir de ahí pues reiterado y ampliados esa situación pues a lo largo de los años 90 hasta llegar hasta hace muy poco tiempo, incluso la última ley orgánica del sistema educativo socialista pues iba en el mismo sentido. Había muy poca diferencia realmente entre la LOCE del Partido Popular, la ley orgánica de calidad educativa, y la actual LOE, ¿no?, que regula el sistema educativo público del PSOE, que bueno, incluso en algunos aspectos pues resulta más lesiva, ¿no?, para la enseñanza pública que la propia LOCE. Pero no solo eso, digamos, aparte de esa herencia nacional, pues desde los años 90 al menos las políticas europeas también
pusieron en su punto de mira los sistemas educativos de los diferentes países de la Unión Europea. En el año 95 un lobby europeo, un grupo de presión empresarial, la llamada Mesa Redonda de los Industriales Europeos, sobre muy diversas cuestiones, pues se reúne, elabora informes, etcétera, y marca buena parte de las políticas de la Unión Europea, pues centró ya sus objetivos en la privatización del sistema educativo. Evidentemente, guardándose en aquel momento en que la correlación de fuerzas no era tan desfavorable como pueda serlo hoy en día, pues con una estrategia, digamos, a largo plazo, posibilista, de ir privatizando aquello que se pudiese. Privatizar para ello significa una cosa, poner aquella parte de la cual se pueda extraer algún beneficio bajo control del mercado, ni más ni menos. En ese sentido, esos servicios educativos habría que pagarlos, y luego pues controlar y gestionar también de manera privada, a través de la subvención pública, pues la otra parte del sistema educativo. Y bueno, esto es un proyecto que han ido poniendo piedra sobre piedra a lo largo de los últimos 15 años, con más o menos éxito según los países. Por ejemplo, en el caso de Inglaterra, pues ese proceso está prácticamente acabado y liquidado lo que era una de las joyas de la socialdemocracia europea, del laborismo en este caso, el sistema educativo británico, público. Y en otros países pues se ha encontrado con más resistencias, ha ido avanzando pues a menor ritmo quizá, el caso de Francia o de Italia o de Alemania, pero bueno, se está en ello, se está en ello, y evidentemente nosotros somos muy conscientes de que eso va a depender siempre de la relación de fuerzas, no solo con respecto a los trabajadores de la enseñanza, de la conciencia que adquieran de esta problemática y de su capacidad de lucha y de resistencia, sino también de la conciencia que adquieran los trabajadores, la clase obrera, de que un servicio esencial para la propia reproducción de la clase pues está siendo privatizado, y eso va a significar un servicio de peor calidad y que además van a tener que pagar. Eso en el ámbito general, ¿no? Si nos centramos en Asturias y en los últimos años, pues esto ha sido más que evidente, ¿no? Es decir, el deterioro a partir de los años, digamos, de finales de los años 90, en que ese sistema educativo público, construido por cierto pues siempre a través de las luchas y de las protestas de los enseñantes, de los alumnos, de los padres, de las asociaciones de vecinos, algo de lo que saben bastante aquí en Vega seguramente mucha gente, y en Gijón en general, es decir, el abrir una escuela, el abrir una unidad más, el mejorar un servicio, un comedor escolar, el abrir un instituto en tal sitio, eso ha sido siempre una demanda, nunca se ha dado por parte de los gobernantes, del color que fuesen, que aquí ha sido casi siempre el mismo además en el ámbito autonómico, sino que ha habido que imponerlos. Pero incluso, digamos, a partir de un cierto nivel, en los años, finales de los años 90, pues se ha ido tratando de recortar ese servicio, en nada siempre pues los temas de ahorro presupuestario, etc. Es decir, que esto de los recortes ya es bastante antiguo. Por poner el ejemplo más reciente, que podría ser el de este año, bueno, pues podemos calcular que el sistema educativo asturiano pierde aproximadamente 1000 profesores, y eso significa una cosa: se pierden decenas de unidades en las que se trata de mejorar el apoyo educativo, que el servicio tenga más calidad, pues a base de aumentar el número de alumnos por profesor y por aula, de disminuir servicios complementarios, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, deterioro del sistema, y prácticamente casi 500 personas, casi 500 profesores interinos, por ejemplo, este año, se van a quedarse en la calle. Es decir, imaginemos esto, una empresa que despida en el mes de septiembre, hubiese despedido en el mes de septiembre a 500 trabajadores. Bueno, esto lo ha hecho la Consejería de Educación de Asturias en las últimas semanas, ni más ni menos.
Entonces, por un lado, somos conscientes, como sindicato que trata de defender los derechos de los trabajadores de la enseñanza, somos conscientes de cuál es la situación y de la necesidad, evidentemente, de imponer no solo de momento, por lo menos, una política defensiva que ponga un término a estas agresiones, sino, bueno, de tratar de recuperar, en ese sentido, empleo y de mejorar el servicio educativo. Y entendemos que esto, además, va a ser prácticamente imposible si las políticas de las que han hablado los compañeros anteriores, desde el compañero griego hasta el resto de compañeros, pues se imponen. Particularmente considero que el día 29 sería absolutamente necesario que la huelga a nivel estatal pues saliese bien. No sería evidentemente el final de nada, pero sería una muestra de que, bueno, dejamos de retroceder y estamos en condiciones de poder recuperar terreno. También personalmente considero que va a ser difícil. A pesar de ello, nosotros desde nuestra organización vamos a hacer todo el esfuerzo que podamos porque las cosas salgan lo mejor posible. En una convicción, además, ya que estamos además con una organización, en la fiesta de una organización política que evidentemente se declara orgullosa de la experiencia soviética, hay que decir muy claramente que el futuro, si perdemos, lo que nos estamos jugando es que el futuro inmediato del Estado español y de la Unión Europea sea la Rusia de Yeltsin, la Rusia de los años 90. Ese es el modelo que el capitalismo tiene para nosotros. Es decir, un capitalismo mafioso, una clase obrera y unos pueblos absolutamente inermes, privados de servicios y el saqueo absoluto y a fondo de todos los bienes públicos. Hay que recordar que eso, digamos, entre el 95 y el 2005 provocó una auténtica hecatombe social. Eso, aunque silenciada, no por eso menos real, ¿no? En la antigua Unión, en los territorios de la antigua Unión Soviética. Bueno, eso no es una perspectiva de ciencia ficción para la Unión Europea, es decir, una implosión social desconocida, no solo el final del estado del estado social o del estado de bienestar o como se le quiera llamar, que no olvidemos fue el fruto del impacto de la Revolución Soviética en los años 20, que impulsó un cierto reformismo capitalista. Es decir, tampoco fue ningún regalo, ¿no? Fue el fruto combinado del impacto de la Revolución Soviética y de las luchas de los trabajadores, la acumulación de ese capital de luchas de casi 150 años, ¿no? Desgraciadamente la situación actual pues es bastante distinta, ¿no? Es decir, sin una recuperación de las luchas la situación no puede sino empeorar, ¿no? Y yo creo que en eso estamos. Podríamos criticar evidentemente bueno, pues, la tardanza en la convocatoria de una huelga general, si esto ya en el mes de mayo y en caliente y bajo ese impacto no hubiese tenido muchas más posibilidades de éxito, igual que ocurrió en Grecia o que ocurrió en Francia, donde la respuesta del sindicalismo, digamos, del más combativo y del más acomodado, pues evidentemente supera con mucho los niveles de la respuesta sindical en el Estado español. Pero en todo caso es lo que hay y bueno, esperando que todo eso mejore en el futuro, evidentemente hay que hacer todos los esfuerzos porque la jornada del día 29 pues salga lo mejor posible. Gracias por eso.